En este video daremos una pequeña introducción a un método de reducción dimensional llamado análisis por componentes principales, o PCA. Es un método que se utiliza cuando la dimensionalidad de la data es muy grande, tal vez de miles de variables, y se desea reducirla a tal vez unas cuantas decenas sin que esto involucre perder mucha información en el proceso. Empecemos considerando una base de datos de trabajadores con 3 variables: edad, educación y estatura. Para propósitos del ejemplo, asumamos que todas las personas tienen estaturas similares, y en consecuencia esta variable tiene una variación muy pequeña. Esto se puede ver en 3 dimensiones. En el eje X tenemos educación, en el eje Y edad y en el Z estatura. Por inspección, es claro que la data está sobre un hiperplano paralelo al plano XY. Dicho de otro modo, no hay mayor dispersión entre las observaciones a lo largo del eje Z, por lo que podemos concluir que la estatura no es de gran importancia para caracterizar la data. En este caso, identificar a la estatura como poco importante no fue difícil, pero consideremos el caso en el que tenemos miles de variables y requerimos un método más práctico que la inspección visual. PCA crea combinaciones lineales de las variables originales que conservan la mayor parte de la variabilidad de los datos en un conjunto reducido de variables nuevas, a veces llamados componentes principales. Pero ¿cómo se construyen estos componentes principales? Empecemos por considerar una base de datos con 2 variables, es decir, en un espacio de 2 dimensiones, y un vector unitario perteneciente a este espacio. Pensemos en la observación J de la base de datos, a la cual llamaremos XJ, y ubiquémosla en el gráfico. Geométricamente podemos obtener la proyección ortogonal de XJ como el punto de intersección entre la línea perpendicular que pasa por XJ y el vector V. Llamémosle a este punto P. Con esto hemos formado un triángulo rectángulo con vértices dados por el origen, XJ y P. Dado que tenemos muchas observaciones, buscamos encontrar un vector que minimice las distancias perpendiculares entre los puntos y el vector. Notemos que minimizar la distancia equivale a maximizar la proyección, por lo cual podemos plantear un problema de maximización. Como se puede ver, según la posición en la que se encuentra el vector V, aumenta o disminuye la proyección de cada punto. Llamémosle al vector solución V1. Es claro que V1 explica la mayor parte de la variabilidad de los datos, pero no toda. Para capturar el 100% requeriríamos de un segundo vector perpendicular a V1. Como es aparente, es decir, en el caso general con una base de P variables, requeriríamos de P vectores. Los componentes principales son construidos en base a estos vectores solución, y pueden ser rankeados de acuerdo a la variabilidad de los datos que explica cada componente. Regresando al ejemplo inicial de los trabajadores, empezamos por estandarizar los datos y resolvemos el problema de optimización, que nos arroja los 3 vectores que capturan toda la información de los datos. Podemos observar que el vector azul es el que mejor captura la dispersión de la información. La variación restante es explicada por el vector rojo y en menor medida por el vector verde. Finalmente, manteniendo solo los vectores rojo y azul, podemos explicar el 99% de la varianza de los datos y a la vez reducir la dimensionalidad.